En las tranquilas calles de Amstetten, una pequeña ciudad industrial en Baja Austria, se esconde una de las historias más oscuras de la humanidad moderna. No es un cuento de fantasmas ni una leyenda urbana, sino un horror real, documentado en archivos policiales, testimonios judiciales y las cicatrices invisibles de sus víctimas. Esta es la narración del caso de Josef Fritzl, un hombre que, bajo la fachada de un padre de familia respetable, construyó un infierno subterráneo para su propia hija, Elisabeth. Durante 24 años, desde 1984 hasta 2008, Elisabeth vivió cautiva en un sótano húmedo y asfixiante. Un mundo de sombras donde el tiempo se desdibujaba y la esperanza se convertía en un eco lejano. Centrémonos en ella, en sus pensamientos, en el peso de cada aliento en la oscuridad. Imagina el olor a moho que impregna el aire, el sonido distante de la vida arriba y el terror constante que se clava como una garra fría en el pecho. Esta historia no busca sensacionalismo, sino revelar la resiliencia humana ante lo inimaginable. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, en una familia rota por la guerra y el abandono. Su padre, un alcohólico, los dejó cuando Josef tenía 4 años y murió en el frente en 1944. Criado por su madre, María, una mujer impredecible y cruel, Josef alegó haber sufrido golpizas que lo dejaban tendido en charcos de sangre, humillado y aterrorizado. «Eres un Satanás, un criminal, un inútil», le gritaba ella, según sus propias declaraciones posteriores. Esta infancia marcada por el abuso forjó en él un control obsesivo, un deseo de dominar que lo llevaría a extremos impensables. En 1956, a los 21 años, se casó con Rosemarie, una joven de 17, y juntos tuvieron 7 hijos, 2 varones y 5 hijas. Elisabeth, nacida el 6 de abril de 1966, era la cuarta. La familia vivía en una casa antigua en la calle Ybbstrasse, que Josef amplió con sus propias manos, ocultando secretos en sus cimientos. Pero detrás de la normalidad, Josef ya había mostrado su lado oscuro. En 1967, fue condenado por violar a una enfermera de 24 años a punta de cuchillo en Linz, cumpliendo 12 meses de una sentencia de 18. Sospechoso de otros intentos de violación y exhibicionismo, su historial se borró legalmente después de 15 años. Trabajaba como ingeniero eléctrico y vendedor, y entre 1972 y 1996 administró un hostal y un camping en el lago Mondsee con Rosemarie. Para el mundo, era un hombre trabajador, estricto pero inofensivo. Para Elisabeth, el horror comenzó a los 11 años, en 1977, cuando su padre empezó a abusar de ella sexualmente, un secreto que la devoraba por dentro. Inicio del cautiverio. El 28 de agosto de 1984, Elisabeth tenía 18 años y un futuro prometedor. Acababa de terminar su formación como camarera y había conseguido un empleo en Linz. El sol de verano filtraba a través de las ventanas de la casa familiar, llevando un aroma a hierba fresca y libertad. Pero Josef la llamó al sótano, pidiéndole ayuda para llevar una puerta pesada. «Solo será un momento», le dijo con esa voz calmada que ocultaba su frialdad. Elisabeth bajó las escaleras, sintiendo el cambio inmediato. El aire se volvía más denso, con un olor a tierra húmeda y cemento fresco. El sótano, que Josef había excavado ilegalmente durante meses, era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones ocultas. De repente, todo se volvió negro. Josef presionó un trapo empapado en éter contra su rostro.
Elizabeth luchó, sus pulmones ardiendo con el olor químico acre, pero sus fuerzas se desvanecieron. Despertó encadenada en una celda diminuta de unos 11 metros cuadrados al principio, con paredes de hormigón áspero que raspaban su piel si se movía. La puerta, de acero macizo de 300 kilos, se cerraba con un clic electrónico que resonaba como un veredicto final. «Papá, ¿por qué?», pensó ella, el pánico subiendo como bilis en su garganta. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo ocasional de agua de las tuberías arriba. No había ventanas, solo una luz tenue de una bombilla desnuda que parpadeaba, proyectando sombras danzantes que parecían monstruos. Joseph le explicó su plan con frialdad. Ella era suya, para siempre. Amenazó con gasificar el sótano si intentaba escapar. Aunque era una mentira, no había gas. Elizabeth sintió el frío del suelo penetrar sus huesos, el olor a moho invadiendo sus fosas nasales y un terror paralizante que la hacía temblar incontrolablemente. Arriba, Joseph le dijo a Rosemary que Elizabeth había huido para unirse a una secta, entregando una carta falsificada postmark en Braunau. La policía buscó, pero sin éxito. Elizabeth, sola en la oscuridad, se acurrucaba en un colchón delgado, sintiendo la textura áspera de las sábanas sucias contra su piel, preguntándose si alguien la recordaría. Vida en el sótano. Los días se fundieron en una eternidad de penumbra. El sótano, ampliado con el tiempo a 55 metros cuadrados, incluía un pasillo de 5 metros, una zona de almacenamiento, 3 celdas pequeñas, una cocina con placas calientes y nevera, y un baño rudimentario. El acceso requería 8 puertas, cada una un obstáculo más, cerraduras, códigos electrónicos, estanterías camufladas. Elizabeth sentía la humedad constante, como una niebla invisible que empapaba todo, dejando un sabor metálico en el aire. El moho crecía en las esquinas, un olor pútrido que se pegaba a la ropa y la piel, recordándole su aislamiento. Joseph bajaba casi diariamente, trayendo comida escasa, pan rancio, conservas frías, agua que sabía a óxido. Pero sus visitas eran lo peor. La violaba repetidamente, miles de veces en 24 años. Un abuso que dejaba moretones en su piel pálida y un dolor sordo que nunca se iba. «Sobreviviré por mí», se repetía Elizabeth en silencio, aferrándose a recuerdos de la luz del sol, el viento en su rostro. El ruido de la vida arriba filtraba, risas de hermanos, pasos de Rosemary, el zumbido de la televisión. Pero abajo era un mundo de ecos amortiguados, donde el tiempo se medía por el ciclo de la bombilla. Las condiciones físicas eran brutales. Sin ventilación adecuada, el aire era sofocante, cargado de olores corporales y comida echada a perder. Elizabeth desarrolló problemas dentales y de salud por la malnutrición, su cuerpo debilitado por embarazos forzados. Psicológicamente, el aislamiento la rompía. Días sin luz como castigo, amenazas constantes que la mantenían en un estado de alerta perpetua. Sin embargo, encontró fuerza en pequeñas rutinas. Limpiar el espacio con trapos raídos, imaginando un escape que parecía imposible. Hijos. El horror se multiplicó con los nacimientos. En 1988 nació Kerstin, la primera, en la oscuridad del sótano. Elizabeth, sola, cortó el cordón umbilical con tijeras oxidadas, sintiendo el calor pegajoso de la sangre en sus manos, el llanto del bebé rompiendo el silencio como un rayo de vida. «Eres mía, pequeña», pensó, abrazándola contra su pecho, oliendo la dulzura nueva entre el moho. Stefan llegó en 1990 y Félix en 2002,
los tres quedándose abajo. Lisa, 1992, Mónica, 1994 y Alexander, 1996, fueron llevados arriba como encontrados en la puerta, criados por Joseph y Rosemary como sus propios nietos adoptivos. En 1996 nacieron gemelos, Alexander y Michael. Michael Deville murió a los 3 días por problemas respiratorios. Joseph incineró el cuerpo en la caldera de la casa, un olor acre a humo que Elizabeth imaginó filtrándose abajo. Los niños del sótano crecían en un mundo confinado. Kerstin y Stefan, altos pero encorvados por el techo bajo de 1,70 metros, con piel pálida y ojos sensibles a cualquier luz. Jugaban con juguetes improvisados, escuchando la radio para aprender del mundo exterior. Elizabeth les enseñaba a leer y escribir en cuadernos raídos, describiendo el sol como un abrazo cálido que nunca habían sentido. La dinámica era de supervivencia. Se acurrucaban juntos en camas duras, compartiendo el calor corporal contra el frío perpetuo. Sus risas ahogadas un bálsamo contra el terror. Joseph actuaba como un padre tiránico, trayendo regalos ocasionales pero castigando con oscuridad o hambre. Los niños lo veían como una figura omnipotente, temiendo su llegada anunciada por el chirrido de las puertas. Elizabeth, protectora, absorbía el abuso para escudarlos, sus pensamientos un torbellino. Los mantendré vivos, aunque cueste mi alma. Terror psicológico. El verdadero infierno era mental. Joseph manipulaba a Elizabeth con amenazas. Si intentas algo, los electrocutaré a todos. Instaló cámaras imaginarias para vigilar, creando paranoia. La obligaba a escribir cartas fingiendo huida, reforzando la fachada. Elizabeth sentía la desesperación como un peso en el pecho. Noches de insomnio donde el goteo del agua parecía un reloj contando su fin. «Soy invisible», pensaba, tocando las paredes frías que la aprisionaban. Los niños sufrían también. Kerstin desarrolló epilepsia por el encierro. Stefan soñaba con escaleras infinitas. Joseph les contaba historias distorsionadas del mundo, haciendo que vieran el exterior como peligroso. Elizabeth contrarrestaba con cuentos de libertad, fomentando resiliencia. El terror culminaba en visitas nocturnas, cuando el olor a sudor de Joseph invadía el espacio, dejando a Elizabeth rota, pero determinada. «No me romperá del todo». Fachada ante el mundo. Arriba, Joseph mantenía una vida impecable. La casa en Amstetten era un hogar normal, con jardín y vecinos que lo veían como un hombre sociable. Rosemary, aparentemente ignorante, criaba a los encontrados sin preguntas, aunque algunos sospechan complicidad pasiva. Joseph alquilaba apartamentos en la casa, interactuaba con inquilinos que oían ruidos extraños, pero los atribuían a ratas. Social Services visitaban por los niños adoptivos, viendo nada sospechoso. En la comunidad era un jubilado activo, viajando por trabajo, asistiendo a misa. Nadie imaginaba el sótano oculto, camuflado tras estanterías en su taller. «Todo está en orden», decía con una sonrisa, mientras abajo reinaba el caos. Descubrimiento. El 19 de abril de 2008, Kerstin, de 19 años, cayó inconsciente por insuficiencia renal. Joseph la llevó al hospital de Amstetten, donde los médicos, alarmados por su palidez y malnutrición, pidieron a la madre. El 26 de abril liberó a Elizabeth y los otros niños, advirtiéndoles silencio. En el hospital, bajo protección policial, Elizabeth confesó todo tras promesas de seguridad. 24 años, murmuró, el alivio mezclado con terror. La policía irrumpió en la casa,
descubriendo el sótano. El olor a moho les golpeó, las paredes húmedas confirmando el horror. DNA probó la paternidad de Joseph. Justicia. Joseph fue arrestado el 27 de abril de 2008. En el juicio de marzo de 2009 en Sankt Pölten, admitió cargos: violación, incesto, secuestro, homicidio negligente, por Michael. Jurados olieron el moho en evidencias, horrorizados. Condenado a cadena perpetua en una unidad psiquiátrica en Kremsstein. En 2024, un tribunal permitió su traslado a prisión normal por demencia y fragilidad. Vida posterior. Elizabeth, ahora con 42 años, y sus hijos recibieron nuevas identidades y viven en un pueblo secreto en Austria, en una casa con vistas al campo. Terapia intensiva les ayuda. Elizabeth aprendió a conducir. Los niños descubrieron el sol, aunque con traumas persistentes. Kerstin se recuperó. Félix, el menor, adaptó rápidamente. Protegidos por seguridad 24/7, reconstruyen vidas. Elizabeth encontrando fuerza en su resiliencia. Epílogo. El caso de Joseph Fritz expuso fallos en sistemas sociales, pero sobre todo, la capacidad humana para sobrevivir. Elizabeth, de cautiva a libre, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda hay un destello de esperanza. En Amstetten, la casa demolida en 2019 simboliza cierre, pero las sombras perduran en memorias. Esta no es solo una historia de horror, sino de coraje inquebrantable.